Muy buenos días para todos a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el señor Juan Rodrigo Jaramillo Posada. Muy buenos días, Juan Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro canal. Buenos días, Gustavo. Te agradezco mucho la invitación. Es un placer para mí compartir mis experiencias contigo y tus oyentes. Muchísimas gracias, Juan Rodrigo. Primero que todo, te quiero preguntar, en este momento, ¿dónde estás? En este momento me encuentro en Pensilvania. Estoy de vacaciones visitando unos amigos. Perfecto, perfecto. ¿Tú de dónde eres, Juan Rodrigo? Gustavo, yo nací en Envigado, Antioquia, Ok. sí, Y y contame, crecí en Medellín. ¿y dónde estudiaste tu bachillerato? Bueno, yo nací en Envigado. Mis padres creían que tienen toda la razón, que lo más importante que a uno le dejan es la educación. Es lo que decía mi papá, ¿cierto? Yo no les dejo nada más que educación. Cuando tenía 6 años, nos trasladamos a Medellín y tuve la fortuna de estudiar en el Colegio San Ignacio. Excelente, un excelente colegio. Sí, señor. Y contame, ¿dónde hiciste tu pregrado y qué estudiaste? Bueno, entonces, cuando terminé el colegio, estudié ingeniería geológica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ok. ¿Cierto? Era una época, a finales de los 80, es una época difícil en temas de seguridad y la geología no tenía mucho espacio en Colombia, ¿cierto? El campo estaba en poder de estas guerrillas y entonces era difícil encontrar trabajo, entonces tomé la decisión de en paralelo estudiar ingeniería civil y Oh, terminé las dos carreras con la meta de trabajar en civil en la parte de suelos. Ese era el excelente. plan inicial. ¿Y tuviste oportunidad de ejercer en Colombia algunos años? Ve, cuando me estaba graduando, estaba para graduarme, cuando un amigo me dijo que en Corona estaban contratando y mandé una hoja de vida y empecé un proceso en la organización Corona y me contrataron. Entonces, finalmente nunca ejercí ni la geología ni la ingeniería civil. Muy En- simpático. Y Sí, te sí. puedo preguntar, ¿en qué te desempeñabas en Corona? ¿Qué hiciste allí? Ve, inicialmente entré a trabajar en la parte de investigación y desarrollo. Ellos trabajaban con arcillas y las arcillas, o sea, lo más parecido que había en Colombia en esa época a ingeniería cerámica era la geología. Entonces, yo entré a trabajar en en investigación y desarrollo en Corona. Trabajé 3 años montando un proyecto de procesos predictivos y cuando desarrollamos el proyecto pasé a producción con el proyecto. O sea, yo pasé a implementar el proyecto de control predictivo de procesos y terminé trabajando como un ingeniero industrial. Wow, mira, es que Sí, sí. las cosas de la vida. Bueno, y contame pues cómo fue que fuiste a parar a la tierra del tío Sam. Bueno, entonces, ve, estando en Corona ya trabajando como ingeniero de producción, yo no tenía el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento mío no era muy distinto. Entonces, me vine a estudiar inglés a West Virginia, ¿cierto? Yo trabajé 3 años y ahorré y me vine a estudiar inglés y empecé a mirar alternativas, ¿cierto? Y tomé la decisión de aplicar a una maestría en ingeniería industrial, ¿cierto? Para complementar la experiencia, porque finalmente tenía experiencia como industrial, pero no tenía el conocimiento. Y pasé a la maestría y me aguardaron el puesto 2 años. Yo Oh, volví a Corona y algún día me escribió el director de la maestría y me dijo, bueno, si no se viene ya este semestre, ya no le guardo más el puesto. Y entonces dije, bueno, entonces me voy a estudiar un año una maestría y así empecé. Llegué a Estados Unidos con la meta era estudiar la maestría y devolverme para Colombia ya con la maestría. Ese era el plan inicial. ¿y cómo fueron esos primeros años allá en Estados Unidos estudiando esta maestría? Gustavo, es otro mundo muy distinto, ¿cierto? Yo tenía muy buen inglés escrito, pero la parte hablar es más difícil. Para mí el inglés ha sido un idioma difícil. Entonces yo llegué a hacer la maestría y recuerdo que cuando hice la primera tarea,
Cuando me volvieron la tarea decía, muy bien, pero usted no entendió lo que había que hacer. Entonces, empezó en ese proceso de ir entendiendo. Es otro mundo, porque vos estudias con gente de todo el mundo. Esa es la parte más bonita de estar acá, es es la interacción con todas las culturas. Y yo me acuerdo que en la primera clase había que sacar una raíz cúbica. Y el profesor puso el resultado de la raíz cúbica y uno de la India alzó la mano y dijo, esa raíz cúbica está mala. Gustavo, y yo dije, yo aquí no voy a ser capaz, porque es que esta gente, o sea, yo necesito una calculadora para sacar una raíz cúbica, ¿cierto? Entonces fue un reto interesante. Finalmente me fue muy bien, o sea, finalmente entendí que cada uno tiene fortaleza, ¿cierto? Y la fortaleza mía no era tanto la parte de procesar y de sacar números, sino la parte de plantear los problemas y de estructurar las soluciones. Y me fue muy bien, finalmente creo que en mi experiencia estudiando, estuve entre los mejores de la universidad. Ah, qué orgullo, qué orgullo. Si no, Sigue, sigue. no, no, dale, seguí. Bueno, y ahora sí, con todo cariño, pero con mucho respeto, pero, cuéntanos, en este momento, ¿qué haces en Estados Unidos? Me ha gustado. Yo en este momento dirijo la maestría en analítica de una universidad de Nueva York que se llama Delphi. Soy el director de un premio en analítica que se llama Innovative Applications in Analytics Award, que es, yo creo que en los premios de innovación de analítica es uno de los premios grandes que hay, ¿cierto? A través de Informs, que es una de las sociedades de investigación de operaciones. Y eso es lo que yo hago por aquí. Es Nada más ni nada enseñar, menos. A ver, es entonces, investigar. un chico de Envigado, un chico de Medellín, un chico del San Ignacio, termina siendo un director de una maestría de una prestigiosa universidad americana. Eso, con todo respeto, Juan Rodrigo, suena fácil, pero me imagino que hubo un camino para llegar allá. ¿Cómo llegaste a este momento? Ve, la vida lo lleva a uno, ¿cierto? Vos tenés que poner de tu parte y la vida te va abriendo las puertas. Yo llegué a hacer la maestría, yo tenía plata para un año, ¿cierto? Lo que había ahorrado, más las vacaciones, todo me daba para estudiar un año. Entonces yo le dije, yo me acuerdo, llegué y le dije al director de la maestría, le dije, yo tengo plata para un año, y me dijo, usted no es capaz de hacer esto en un año, esto necesita año y medio. Yo le dije, pues yo no tengo plata sino para un año. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo le voy a regalar media matrícula. Listo. Entonces yo dije, bueno, si me dan medias matrículas, yo creo que yo aguanto año y medio. Y me dijo, váyase a trabajar a la cafetería de la universidad. Estas universidades son muy, bueno, West Virginia, una universidad, en esa época tenía 28.000 estudiantes. Entonces, eso allá ahí, había unos comedores grandes. Entonces me fui para un comedor de esos, Gustavo, y empecé a lavar platos. O sea, yo lavé platos, yo estudiaba y lavaba platos en la cafetería de la universidad. Y en el verano, que no hay clases, pintaba. Ellos también tenían que pintar, porque aquí los estudiantes viven en la universidad, entonces ellos tienen unos dormitorios. Yo era del grupo de pintar los dormitorios en el verano. Así empecé, ¿cierto? En el segundo semestre, un profesor me dijo que por qué no me quedaba, que por qué no hacía un doctorado. Y yo le dije, pues que yo no tengo con qué, pues, o sea, yo tengo para año y medio para devolverme. Me dijo, no, yo tengo un proyecto, que aquí las universidades funcionan con proyectos, ¿cierto? Y los proyectos contratan los estudiantes. Yo tengo un proyecto y yo te puedo meter en el proyecto. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo funciona? Entonces, me dijo, no, el proyecto ya te paga la matrícula y te da un salario, ¿cierto? Así es como se estudia aquí, Gustavo. En Colombia nosotros nunca nos enseñaron que en Estados Unidos la mayoría de los estudiantes de maestrías y doctorados los becan, ¿cierto? Nosotros lo único que nos decían para estudiar era que usted tenía que endeudar con Colfuturo y salir. Y uno ve que en esta universidad esto está lleno de gente de la India y de la China, todos becados, pero es una oportunidad que es bonita que el país nunca la supo aprovechar, ¿cierto? Hubiéramos podido formar mucha más gente.
Entonces ya el hombre me metió al proyecto, era un proyecto para desguazar barcos de guerra viejos. Entonces entré en ese proyecto y trabajé en ese proyecto como 2 años. Y algún día eh, en la oficina él me preguntó, ¿usted qué quiere hacer cuando se gradúe? Y finalmente ahí es donde somos paisas, ¿cierto? Entonces yo pensé, a ver, este hombre, ¿qué quiere que yo le responda? ¿Cierto? Entonces yo dije, no, no, yo quiero ser profesor como usted. Entonces el hombre me dijo, ah, bueno, sí, listo. Entonces eso se quedó así y al siguiente semestre ellos tuvieron problemas con un profesor de estadística y finalmente el profesor de estadística les dijo que no les daba la clase 2 días antes de empezar el semestre y a mí me llamaron. Me dijo, ¿usted es capaz de dar estadística? Y yo, sí, claro, lo que sea. Entonces pasé del proyecto este a dar clases, ¿cierto? Me fue muy bien, tuve muy bonita relación con los estudiantes. Y una cosa que, eso es una cualidad que yo no me conocía, ¿cierto? La interacción fue muy fácil y me fue muy, muy bien en la clase. O sea, las revisiones pues estuvieron muy por encima del promedio de los otros profesores. Entonces ya me dejaron dando clase. Entonces así empecé a enseñar, ¿cierto? Y haciendo el doctorado. Y yo creo que una de las claves, que es uno de los consejos que yo le doy a las personas hoy es, uno siempre tiene que estar mirar para dónde van las cosas, ¿cierto? En esa época el mundo estaba empezando a hablar de cadena de abastecimiento, ¿cierto? En Colombia todavía hablamos de logística y cadena. En esa época el tema de cadena estaba empezando a surgir y me metí por ahí, ¿cierto? Entonces yo me gradué de la universidad y busqué mi primer trabajo en una universidad en Georgia, trabajando en cadena de abastecimiento. Entonces, como eso era nuevo, no había expertos en la parte académica, eh, ellos querían montar un programa de cadena y me contrataron para montarlo. Entonces yo me fui para Georgia y en esta universidad creé un programa de cadena de abastecimiento. Entonces ahí empecé a aprender a crear programas, no solamente a enseñar, sino a diseñar programas de educación, ¿cierto? Entonces montamos el programa de cadena, eso lo trabajamos en compañía con, ellos tienen una relación muy fuerte con los Marines, una base militar de esas. Entonces era un programa orientado pues a toda la parte de logística del ejército. En esa época todavía estaban en la guerra con Afganistán, entonces era todo el movimiento de equipos y eso. Y aprendí mucho, ¿cierto? Eso quedaba en Georgia, al sur de Atlanta. Pero, o sea, muy interesante, pero en una ciudad donde no había muchas oportunidades, ¿cierto? Y yo empecé a buscar alternativas y ya por allá en el 2010 o 2011 el mundo empezó a hablar de analítica, ¿cierto? Ya vemos que hoy está hablando de inteligencia artificial. Pero en esa época empezamos a hablar de analítica y yo tuve la suerte, Gustavo, de estar en una conversación donde la organización más grande de operaciones, un grupo de esa organización, empezó a hablar de analítica y crearon una sociedad de analítica. Y empezaron a hablar de montar un premio en analítica y yo estuve en el grupo que diseñó el premio, ¿cierto? Que es el premio de innovación en analítica y he estado alrededor de ese premio desde el 2011. Entonces empecé a moverme en el área de analítica. Yo dije, bueno, cadena ya se está consolidando, analítica es lo que sigue, ¿cierto? Entonces me empecé a meter en analítica y la misma historia. Aquí en Nueva York había una universidad que quería montar un pregrado en analítica, entonces me contrataron a mí para diseñar el pregrado, ¿cierto? Es una universidad que se llama Farmingdale State. Trabajé con ellos 3 años y me buscaron de esta universidad de Adelphi. Ellos estaban diseñando un programa, una maestría, ¿cierto? Más nivel que un pregrado. Y me vine a diseñarle la maestría en analítica. Entonces la diseñamos, la implementamos y en esas estamos por aquí, Qué maravilla de dirigiendo la historia. maestría. Sí, ha sido Tengo un muchas, proceso bonito. tengo muchas preguntas, pero es más importante escucharte. ¿Cuántos años estuviste de profesor, como docente en estas universidades? Porque entiendo que son varias. Gustavo, yo empecé en West Virginia a enseñar alrededor del 2004.
O sea, voy para 20 años enseñando. ¡Guau! He enseñado en estas que te mencioné, he dado clases en la Medellín también en Colombia, he dado clases en el Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Ahí, Una maravilla. sí, señor. A ver, Juan Rodrigo, con el mayor respeto, yo te voy a hacer una pregunta que yo sé que para ti puede ser muy obvia, pero para mí, para algunos de nuestros, de las personas que nos escuchan y que nos ven, pueden que no lo tengamos tan claro. Brevemente y así a modo de buen cubero, en cristiano, explícanos qué es la analítica. Pues la analítica básicamente es convertir datos en información para tomar decisiones. Repíteme eso, por favor. O sea, es convertir datos en información para tomar decisiones. Qué maravilla. Sí. ¿Cuántas compañías, digamos, de las grandes multinacionales que conocemos, no solo a nivel mundial, sino a nivel local acá en Colombia, utilizan esa herramienta? Gustavo, yo creo que las grandes de Colombia ya están muy metidas. Yo creo que por mi percepción, sin arriesgándome a equivocarme, yo creo que el líder en analítica en Colombia es Bancolombia. Es la empresa que yo he visto más metida en la parte analítica. Yo he seguido trabajando con Corona y Corona también tiene un muy buen equipo de analítica. Las que yo he visto en Colombia, pues yo creo que la empresa que en los próximos 3 o 4 años no esté ahí, yo no creo que sobreviva, Gustavo. ¡Wow! Es un tema crítico, sí, señor. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Bueno, y yo te pregunto, para estas personas que te están escuchando y están ensimismadas, así como yo, sorprendidas, gratamente sorprendidas de entrar en este mundo que nos espera, ¿qué tendría que estudiar un chico o una chica para meterse en este cuento de la analítica? ¿Cuál es la carrera más afín? Gustavo, ya en Colombia hay maestrías en analítica, ¿cierto? AFIT tiene una maestría que me parece muy buena. Eh, yo creo que eso casi cualquier carrera, porque finalmente, mm, o sea, el nivel de matemáticas que necesitas no es muy profundo. El nivel de sistemas que necesitas tampoco es muy profundo. Entonces, yo creo que la clave es la integración de esas dos cosas. O sea, vos tenés que integrar sistemas porque esto pues finalmente hay que programar mucho. Pues no mucho, pero sí hay que programar, tenés que tener facilidades con Python. Yo pienso que hoy el que quiera, de toda esta gente que está empezando sus carreras, Python es muy importante. Yo creo que la herramienta más importante hoy. Y es entender, el otro lado es proyectos, ¿cierto? Porque finalmente son proyectos para crear soluciones a problemas. Entonces, la interacción de esas tres cosas es las bases matemáticas, necesitas un poquito de programación y necesitas entender programación de proyectos, ¿cierto? Y el cuarto es que tenés que entender la industria en la que estás trabajando, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros aquí en la universidad no tenemos un perfil para los que ingresan. O sea, nosotros tenemos estudiantes de todas las áreas, del área médica, de psicología, matemáticos, sistemas electrónicos, y porque finalmente no importa en qué medio estés tú, siempre vas a tener mucha información, muchos datos. O sea, la diferencia para mí entre datos e información, datos es lo que almacenas. Una vez los procesas y los puedes utilizar, se convierten en información, ¿cierto? Y no importa el área en el que estés, siempre hay muchos datos, ¿cierto? Entonces yo creo que para cualquier persona que tenga una actitud positiva hacia la matemática y que tenga un poquito de feeling hacia los computadores, es capaz de meterse en Bienvenida. estas áreas. Sí. Excelente. Claro que tú lo haces, eso suena muy fácil, pero yo creo que es un poquito más complicado lo que tú has expresado, pero de todas maneras, una invitación muy cordial para todos los que quieran adentrarse en ese maravilloso mundo de la analítica. A ver, Juan Rodrigo, vamos a entrar un poquito en el tema personal
Y yo quisiera preguntarte algo y es, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción como docente y como director de todo un programa de maestría durante todos estos 20 años? A ver, Gustavo, buena pregunta. A nivel personal, mi mayor satisfacción fue cuando recibí el título del doctorado. O sea, para mí, porque eso iba mucho más allá de lo que yo soñé toda mi vida, ¿cierto? Yo crecí en Medellín, nosotros crecemos, es una ciudad que es muy cerrada, ¿cierto? Los países somos muy arraigados, nos da mucho trabajo salir. La situación económica de mi familia pues no permitía pensar más allá de una carrera universitaria. Eso, pues, con mucho esfuerzo nos educaron a mi hermano y a mí. Entonces, finalmente, cuando el día que yo recibí el título, o sea, eso es llegar muchísimo más lejos de lo que yo alguna vez soñé, ¿cierto? Entonces, yo creo que el título, o sea, la satisfacción más grande es esa. El, a ver, o sea, ser parte de este premio de innovación donde nosotros evaluamos las empresas. O sea, con decirte algo, el año pasado estuvo la gente de Alibaba con una aplicación. Entonces, cuando uno se sienta a entrevistar personas de ese nivel, pues cuando vos tenés el jefe de analítica de Alibaba o tenés el director del puerto de Singapur y vos sos el que le estás preguntando, son cosas que uno de pronto dice, hombre, esto va como más allá de lo que yo alguna vez pensé que podía pasar, ¿cierto? Entonces, son esas cosas. A nivel de la parte de enseñanza, siempre es muy bonito ver cuando los estudiantes tienen éxito. O sea, más allá de vos les enseñás y cuando vos vas viendo que ya tienen posiciones, que van creciendo en sus carreras, yo creo que esa es la mayor satisfacción. Es ver el resultado de lo que les enseñaste. Algunas veces algunos te buscan y te dan las gracias, muchos nunca los volvés a ver, hay muchos, es como todo en la vida, y es como le pasa a uno con los profesores, hay profesores que a uno nunca te gustan y hay profesores que te marcan, ¿cierto? Y a todos nos marcan profesores distintos. Entonces es la satisfacción de darle un poquito a las personas, es ayudarles más. Yo siempre, a mí cuando me preguntan por qué me metí por aquí, cuando yo trabajé en Corona, había una persona que trabajaba al lado mío, o sea, en la oficina del lado, se llamaba Emilio. Y Emilio se jubiló. Y entonces, yo me acuerdo cuando Emilio se jubiló, yo fui donde mi jefe y le dije, jefe, ¿puedo tumbar el muro de la oficina para hacer la oficina mía más grande? Y me dijo que sí. Y yo tumbé el muro y entonces hice la oficina más grande. Y entonces después me puedo pensar, ¿qué quedó de Emilio en esta empresa? O sea, Emilio trabajó toda su vida y ya hoy ni la oficina está. El hombre sacó sus cosas, se fue. O sea, usted trabaja en una empresa y ayuda a que la empresa crezca y todo eso, pero ¿qué queda? Entonces, cuando uno enseña, algo le dejaba a uno a algunas personas, ¿cierto? Algunos, lo que te decía, hay estudiantes que lo quieren a uno mucho, estudiantes que no te pueden ver después de la clase, pero hay algunos que te van a recordar toda la vida. O sea, vos le marcas la pauta a algunos estudiantes y eso le abre algunas puertas. Eso es la satisfacción de enseñar. Qué mensaje tan hermoso. A ver, Juan Rodrigo, para los que hemos tenido la fortuna de ser docentes y de pronto tú no conoces pues tampoco mucho de mi historia, pero algo sabrás, pues yo me he desempeñado en muchas otras cosas en la vida, pero sí fui también docente. Y recuerdo que la palabra que más llegaba a mi corazón era cuando estos chicos o estas chicas me decían, profe. Ese profe significaba todo para mí y tú lo has resumido magistralmente en eso que acabas de decir. A ver, Juan Rodrigo, vamos a meternos ya en camisa de once varas. Yo quisiera que con todo el respeto y todo el cariño, tú me hicieras una evaluación muy sencilla de lo bueno, lo malo y lo feo de las universidades norteamericanas y exactamente lo mismo con las universidades colombianas. Bueno, Gustavo, a ver. Yo creo que a nivel de pregrado, las universidades no son buenas, las colombianas, ¿cierto? Yo siempre, a mí cuando me preguntan que qué universidad le recomiendo al hijo de alguien para que se vaya a estudiar a Estados Unidos, digo, si es un pregrado, hágalo en Colombia. O sea, realmente pues no hay,
no hay mucha ganancia estudiando por fuera. Una maestría sí siempre recomiendo, o sea, si usted puede, hágala por fuera, porque Colombia es muy local y cuando ya en estos niveles de educación, la interacción con gente de otras partes te enriquece mucho, no solamente con los americanos o con los gringos, sino también con los indios, con la gente de la China, con los europeos, con otros latinoamericanos. Entonces, ese intercambio te enriquece muchísimo, muchísimo más de lo que te enriquece, pues, más allá de la parte intelectual, ¿cierto? Yo pienso que la educación en general está entrando en una crisis. O sea, esto es a nivel global. Yo creo que nosotros, el mundo ha cambiado mucho, pues mira, ahora que la gente habla de estos chat GPTs y de todas estas cosas de inteligencia artificial, ¿cierto? Que está planteando unos retos muy grandes. Eh, y la educación sigue siendo la misma en los últimos 30 años. Yo siempre digo que la mayor innovación en la educación es PowerPoint. O sea, cuando vos miras, lo único que ha cambiado en los últimos 30 años es que finalmente colgamos, apagamos, o sea, quitamos las tizas y los tableros y hoy es diapositivas, ¿cierto? Pero no hay más. Entonces, sí, yo creo que si la educación no se renueva, no va a ser capaz de sobrevivir. Yo creo que van a entrar otros actores que van a replantear la forma de enseñar. Lo veo uno mucho ya en las empresas. Hay muchas empresas que están capacitando a su gente porque en las universidades no encuentran el valor que necesitan. Eh, los, este modelo de educación de Estados Unidos es un modelo donde el profesor se queda haciendo lo mismo. Es muy difícil encontrar profesores que innoven y el sistema no premia a los que innovan, premia a los que mantienen el ritmo, ¿cierto? Hay un esfuerzo muy grande de investigar y yo creo que ahí también hay un error grande y es que hay universidades que son para investigar. Si vos hablas del MIT, si vos hablas de Harvard, si hablas de Stanford, son unas empresas de investigación más que de enseñanza, ¿cierto? Usted entra a estas universidades y lo que se encuentra allá adentro son investigadores y son orientadas a esos temas. Esas universidades yo creo que están muy bien donde están. Las universidades pequeñas que se enfocan en enseñar eh, gastan muchos recursos en investigación que realmente no genera valor. La crítica más grande que yo le doy a Colombia es que Colombia está empezando a copiar ese modelo. O sea, si vos miras las universidades colombianas, todas andan forzando a la gente que haga doctorados y todas andan presionando mucho para que publiquen, para que haya investigación y publicación. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente qué valor le agrega esa investigación a nuestra economía? ¿Cierto? Si vos publicas un artículo en una revista de esta, lo leen 10 personas, 20 personas, o sea, ¿qué valor generó para la universidad más allá de tener un artículo publicado? Entonces, yo soy muy crítico de la investigación en universidades donde lo más importante es enseñar. Y no se nos puede olvidar que es que, o sea, cuando vos miras las universidades en Colombia, los Andes es probablemente la mejor universidad. Los mejores estudiantes van para los Andes, ¿cierto? Que son los que necesitan menos profesores, ¿cierto? Pero cuando vos hablas, por ejemplo, de universidades como el Tecnológico de Antioquia, como el ITM, son universidades donde lo más importante es enseñar. Ahí debían estar los mejores profesores. Y el modelo de nosotros premia al revés. O sea, los mejores profesores van a las universidades que mejor pagan, donde van los mejores estudiantes, que son los que menos necesitan los mejores profesores. Porque incluso muchos de esos estudiantes son capaces de estudiar solos. O sea, yo en West Virginia alguna vez tuve un estudiante que el primer día de la clase me dijo, yo no quiero venir a clase. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es que esto es muy fácil. Yo le dije, ¿cómo es que es muy fácil? Me dijo, sí. Entonces yo le dije, bueno, entonces hagamos un negocio. Presénteme los exámenes. Le pongo lo que saquen los 3 exámenes, no tiene que volver. Y fue la nota más alta de la clase. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué valor le doy yo a esta persona que está pagando para educarse, ¿cierto? Entonces, Colombia está copiando un modelo que está en crisis. Y vamos copiando un modelo que viene 10, o sea, Colombia está 6, por lo menos 10 años atrás, ¿cierto?
yo no sería hoy capaz de trabajar en la Universidad de Colombia como profesor, ¿cierto? Porque, o sea, yo, a ver, ¿cómo trabajo yo, Gustavo? Yo tengo mi tiempo, ¿cierto? Yo tengo que dar unas clases, o sea, mis clases son presenciales. Yo tengo que estar en la universidad para dar las clases, ¿cierto? Y tengo que garantizar, son 6 horas de oficina a la semana. Yo voy mucho más, pero eso es lo que yo garantizo, ¿cierto? El resto del tiempo mío es para investigar, ¿sí? Y para hacer otros temas de trabajo que son importantes para la universidad. Yo en la universidad trabajo mucho con la parte de diversidad, ¿cierto? Estoy en varios comités de diversidad y entendiendo lo que es diversidad, ¿cierto? Eso es otro tema que yo creo que es para otro programa distinto. Pero he aprendido mucho de diversidad y he entendido mucho, Gustavo, que nosotros no entendemos realmente cuál es el cambio que requiere la diversidad. O sea, cómo podemos volvernos más inclusivos. Y creo que Colombia tiene unos problemas serios de inclusividad, ¿cierto? En muchas áreas, pero eso es otra historia. Pero eso es lo que yo hago. Entonces, pero yo no tengo que decirle a nadie en qué estoy investigando. Si yo me siento a escribir un artículo, yo me puedo sentar con vos y vos me das una idea y empezamos a trabajar juntos. Y a mí nadie, no tengo a nadie mirando qué estoy haciendo, ¿cierto? En Colombia, a mí me exigirían que vaya todos los días de 8 a 5, ¿cierto? Me exigirían que lo que yo voy a investigar me lo tiene que autorizar alguien que no sabe mayor cosa de lo que yo hago, ¿cierto? Y de los temas que yo investigo. Entonces, sería muy difícil para mí. Yo creo que nosotros seguimos siendo eh, muy amigos de controlar la presencia de la persona, más no el valor que la persona agrega al sistema, ¿cierto? Entonces, yo creo que es mi percepción. Yo pienso que las universidades en Colombia no van por buen camino. Yo creo que hay excepciones, ¿cierto? No hay universidades como AFIT, que es más universidad en Antioquia, ¿cierto? No, pues los Andes y la Javeriana, pues que son cosas de otro nivel. Pero en general, las universidades no han entendido que lo más importante es el enseñar, ¿cierto? Es el preparar los estudiantes y es el potenciar los profesores que tienen y no ese control tan grande que tienen, ¿cierto? Yo he tratado de trabajar con varias universidades y, por ejemplo, en la parte de investigación no he sido capaz. En Colombia es muy difícil crear colaboración, ¿cierto? Pero bueno, esa es mi visión, ¿cierto? No, Desde no, afuera, sin arriesgándome a equivocarme. no, 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 no sabes cuánto te agradezco eso que nos hayas abierto tu corazón. Juan Rodrigo, ya para terminar, yo quisiera que tú le dejaras un mensaje a a toda esta nueva generación. Si les tuvieras que dar un solo consejo, un solo regalo, ¿cuál sería ese consejo que le darías a todos estos estudiantes que te están escuchando y que te están viendo en este momento? A ver, Gustavo, yo creo que lo primero es soñar, uno tiene que soñar, ¿cierto? Los sueños se logran. Cuando uno llega a la edad que yo tengo y mira para atrás, uno entiende, o sea, los compañeros míos que soñaban, la mayoría cumplieron sus sueños. O sea, usted plantea sus sueños, plantea sus ambiciones, trabaja duro para lograrlos, ¿cierto? Yo creo que lo más grande es no creer que uno no puede. Cuando yo estaba niño, alguna vez yo soñaba en serio estudiar aquí ingeniería genética, ¿cierto? Yo me acuerdo y a mí me dijeron, no, ni sueñe, que es que no hay con qué, ¿cierto? Y entonces yo dejé de soñar en esas metas y terminé haciendo un doctorado aquí. Cuando hice el doctorado me di cuenta que es que sí se puede, ¿cierto? Usted encuentra los caminos, la vida te va abriendo las puertas, pero vos tenés que poner de tu parte. Yo creo que es lo más importante. Eh, Hay que planear, ¿cierto? Cuando vos tenés un sueño, tenés que plantearte el objetivo y la vida y vas trabajando por ese objetivo, ¿cierto? Eh, Esa parte, me parece que otro tema que es muy importante es la parte de construcción de relaciones. Yo creo que a nivel profesional es muy valioso. Entonces, entre más amigos usted tenga, mejor. Entre más gente usted conozca, mejor. Siempre dé lo mejor de sí, ¿cierto? Porque finalmente la gente te va a recordar. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, vea, cuando usted siempre haga lo mejor que pueda, ¿cierto? Porque algún día alguien va a decir, yo tengo una idea y aquella persona es la persona que yo necesito y ese va a ser usted. Entonces, siempre les digo, hagan bien las cosas
es muy importante porque el valor más grande que hay es la confianza. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, usted necesita que la gente confíe en usted y eso implica hacer las cosas bien hechas. O sea, siempre con los niveles más altos de ética y de responsabilidad. Usted siempre haga todo bien hecho porque algún día alguien lo va a buscar. Cuando yo confío en vos, Gustavo, te busco, ¿cierto? Y cuando yo tengo una oportunidad de negocio, tengo un puesto nuevo en mi empresa, ¿a quién busco? A la gente en la que yo creo. Entonces, uno tiene que hacer que la gente crea en uno, Wow, ¿cierto? espectacular. Ese es el consejo que yo les doy. O sea, siempre hagan todo bien hecho, trabajen duro, que la constancia, como decía mi mamá, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, ¿no? Espectacular. Juan Rodrigo, a nombre propio y a nombre de todos nuestros suscriptores y las personas que están siempre viendo nuestros videos en nuestro canal, yo te quiero agradecer de todo corazón por haber sacado este espacio para sacudirnos en todo este tema de la educación. Te mando un fuerte abrazo y por favor despídete de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación y a todos, muchas gracias por escucharme y por aquí en Estados Unidos a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Juan Rodrigo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Saludos a todos. Nos veremos muy pronto en nuestro canal Horizontes del Mañana. Hasta luego.